la disciplina. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Yahvé. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Yahvé, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Yahvé se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Bien, en primer lugar, y antes de entrar en profundidad en estos versículos, lo que tenemos que saber es que no fueron los israelitas los que se tomaron la justicia por su mano. Simplemente ellos fueron el instrumento de Dios para que su justicia, la de Dios, se aplicara. Esto lo tenemos que tener muy claro para poder entender bien qué es la disciplina, ¿no? La disciplina siempre viene de Dios, aunque, por ejemplo, en la Iglesia lo pueden aplicar los líderes de la Iglesia o la Iglesia en su conjunto. Claro, evidentemente estamos hablando de una iglesia bíblica, de una iglesia con sana doctrina, porque ya sabéis que hay por ahí pues, disciplinas que se aplican que son verdaderamente antibíblicas. Bien, antes he dicho que la confesión de Acán fue sincera y que, por lo tanto, hubo un verdadero arrepentimiento. Y expliqué los motivos, ¿recordáis? Reconoce que ha pecado y que lo ha hecho contra Dios. Segundo, no es condenada. Él dice: hice así y así. Y tercero, además, no le echa la culpa a nadie. En base a esta confesión, ¿se podría decir que Acán fue perdonado? Podríamos decir que sí, pero eso no significa que Dios le libre de las consecuencias de su pecado, que es lo que estamos viendo en estos versículos. Y hoy pasa igual, exactamente igual con nosotros, y esto es algo que muchos aquí, probablemente todos, ya hemos experimentado, ¿verdad? Y es que aceptar la disciplina que el Señor o que la Iglesia nos aplique es otra señal del verdadero arrepentimiento, sobre todo cuando el pecado ha afectado a otras personas. Y el pecado de Acán llevó a la muerte a 36 hombres de Israel, hombres que además seguramente tendrían esposa e hijos. Por lo tanto, había que reparar lo estropeado. Así es la justicia de Dios, y según la ley del Antiguo Testamento, la muerte debía pagarse con la muerte. ¿Por qué nos cuesta tanto entender pasajes del Antiguo Testamento como este, o como otros, Éxodo 32, 25, 29 o Números 25, en los que vemos cómo Dios le dice a Moisés que pase a espada a parte de su pueblo que va en pos de ídolos extranjeros? ¿Por qué nos cuesta tanto? Incluso, ¿por qué nos cuesta tanto entender ciertos pasajes del Nuevo Testamento como el de Ananías y Zafira, o las palabras del propio Jesús cuando nos dice: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bien, en este último pasaje es evidente que el Señor no está abogando por la mutilación de un ojo o de una mano, es cierto, pero sí que nos muestra la terrible infección que produce el pecado en todo el cuerpo. ¿Os dais cuenta? Por eso dice que tendríamos que llegar a cualquier extremo para evitarlo. Pero seguimos con nuestra pregunta. ¿Por qué tanta severidad en este asunto del pecado? ¿Por qué no fue Acán el único que sufrió el castigo de Dios, sino que también lo padeció su esposa, hijos, ganado y posesiones? ¿Por qué esto nos perturba tanto? ¿Por qué tenemos tanto problema con esto? Pues si le hacemos caso a la verdad que Dios nos ha revelado en las Escrituras, el problema es que como pecadores que somos, no consideramos que quebrantar el pacto con el Señor sea para tanto. Por eso no comprendemos la ira de Dios. Y no la comprendemos porque el pecado, como he dicho antes,
no nos molesta demasiado. Puede que el pecado del de enfrente sí nos moleste, pero el nuestro no tanto. Por eso no nos sentimos cómodos leyendo pasajes como este de Josué 7. Pero este pasaje de Josué 7, que es palabra de Dios, al igual que Mateo 5, donde Jesús nos dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, te lo saques y lo eches de ti, lo que nos dice es que no podemos tratar un cáncer con una tirita, con una curita o con vitaminas. Dice que para que el pecado no contamine, lo que se precisa es una intervención radical y que sea extirpado. Y nuestro problema es que pensamos que el pecado no es para tanto, haciéndonos así sabios en nuestra propia opinión. Pero lo que nosotros pensemos no va a cambiar la verdad de Dios. Así que debemos humillarnos ante lo que nos dice Dios sobre qué significa el pecado. Dios tiene muchísima paciencia y es enormemente misericordioso, pero no nos atrevamos jamás a hacer a Dios a nuestra imagen caída, ni a tener en poco la importancia de su santidad. Acán no era un hombre pobre. Acán tenía bueyes, asnos, ovejas. Nos está diciendo el texto que Acán tenía ganado mayor y ganado menor. Era un hombre rico y una casa y una familia. Pero dejó que el veneno de la avaricia destrozara su vida. Acán menospreció las bendiciones que Dios había derramado sobre él por un manto babilónico, por un poco de plata y por algo de oro, y todo para terminar muriendo. Así es como paga el pecado, con la muerte. Estamos muy acostumbrados a escuchar que la paga del pecado es muerte, pero yo creo que no lo terminamos de entender del todo. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a escuchar que Jesús murió en nuestro lugar y siendo inocente, o sea, sin tener culpa ninguna, pero nos sentimos perturbados por la muerte de Acán y de la destrucción de todo lo que tenía? La verdad es que está bien sentirnos incómodos por lo que le pasó a Acán, pero no porque sea una injusticia de Dios lo que le pasó, sino porque eso es lo que le espera a cualquiera que se rebela contra Dios y su pacto, no aceptando la muerte de Cristo en su lugar. Pero vuelvo a repetirlo, porque ya nos hemos acostumbrado a la muerte de un inocente en nuestro lugar y sin embargo nos sentimos perturbados por la muerte de uno que era culpable. ¿Qué pasa aquí? Vemos que Acán terminó bajo un montón de piedras, pues eso es lo que nosotros merecemos. No tenemos un historial mucho más limpio que el de Acán. ¿Cuántos aquí no le hemos robado la gloria a Dios en más de una ocasión? ¿Cuántos aquí pueden decir que jamás le han robado a Dios algo que sabía que le pertenecía a Él? Ya sea tiempo, ya sea dinero. ¿Os dais cuenta? No somos muy diferentes a Acán. Así pues, esta historia nos debe llevar no a la queja de por qué Dios es tan severo con el pecado, sino a todo lo contrario, a alabarle por la misericordia que ha tenido al enviarnos un sustituto que cumpla por nosotros el castigo que merecíamos. El pecado de Acán nos debe llevar de vuelta a la cruz del Calvario para que allí, de rodillas, volvamos a darle las gracias a Dios por salvarnos del apedreamiento que sin duda merecemos.